Un niño mostró una foto de su mamá y el millonario vio a su esposa desaparecida. Elias Harrington no era solo un multimillonario, era un hombre marcado. A sus 42 años, dueño de un imperio tecnológico europeo, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que su corazón más deseaba: respuestas. 7 años atrás, su esposa Isabela desapareció sin dejar rastro. Salió de casa una mañana cualquiera, vestida con el vestido azul que él le había regalado, diciendo que iba a comprar flores. Nunca regresó. No había ninguna nota, ni testigos, ni siquiera grabaciones de las cámaras de seguridad. La investigación se prolongó durante meses. Los medios de comunicación crearon sus propias versiones: huida emocional, depresión, incluso suicidio. Pero Elias se negaba a creerlo. Algo dentro de él gritaba que Isabela seguía viva. Desde entonces se había convertido en un fantasma. Seguía con sus negocios, acumulaba beneficios, pero su alma estaba anclada en el pasado. Evitaba las entrevistas, se negaba a volver a amar y pasaba todos los años, el mismo día, paseando solo por el Parque del Retiro de Madrid, el último lugar en el que ella había sido vista por alguien que no fuera él. Aquella tarde nublada, el viento era gélido, el parque estaba en silencio. Elías caminaba despacio, como quien busca algo que sabe que no va a encontrar, hasta que, cerca del lago, sus ojos divisaron una escena sencilla: un niño de no más de 7 años sentado en un banco de piedra, con una vieja mochila a su lado y unos dibujos hechos a mano sobre el regazo. El niño miraba a la gente que pasaba con una mezcla de esperanza y cansancio. Vestía ropas desgastadas pero limpias. Llevaba una gorra oscura que le cubría parte del pelo castaño y sostenía un dibujo como si fuera un tesoro. Algo en aquel niño conmovió a Elías. Tal vez su mirada, tal vez su postura, o tal vez un instinto dormido en su interior. Se acercó despacio y sacó una nota del bolsillo. ¿Has dibujado tú esto?, preguntó en voz baja. El chico asintió, con una pequeña sonrisa. Sí, mi madre me enseñó, ella dibuja mucho mejor que yo. Hizo una pausa y añadió: ¿quieres ver un dibujo de ella? Antes de que Elías pudiera responder, el chico sacó una fotografía doblada del bolsillo de su chaqueta y se la entregó sin ceremonias. Y el tiempo se detuvo. A Elías le dio un vuelco el corazón. Sus ojos, experimentados y cansados, se fijaron en el rostro de la mujer de la fotografía. Su respiración se detuvo. Era Isabela, más delgada, más pálida, pero inconfundible, la misma sonrisa dulce, la misma mirada serena. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Durante años había buscado a esta mujer en aeropuertos, clínicas y fronteras, y ahora su imagen estaba en manos de un niño en un parque público. Un niño que parecía tener sus ojos. Intentando mantener la calma, Elías preguntó: ¿y dónde está tu mamá ahora? En casa, respondió el niño, pero no le gusta salir. Dice que no se fía de los ricos. Elías sintió una presión en el pecho. En ese momento, supo que nada en su vida volvería a ser igual. La pregunta ahora ya no era dónde está, sino por qué huyó y qué más escondía. En el pueblo de San Bartolomé, un pueblo olvidado a 3 horas de Madrid, el tiempo pasaba lentamente. Las casas de piedra resistían el viento, las calles eran de tierra, y los vecinos se conocían por su nombre y por su dolor. Fue allí donde Isabela Duarte, ahora solo conocida como Belén, reconstruyó lo que quedaba de su vida. Vestía con discreción, evitaba hablar de su pasado y decía a todo el mundo que era viuda. Nadie sabía de dónde venía y nadie preguntaba, el tipo de silencio que solo existe en los lugares donde todo el mundo tiene algo que ocultar. La casa era sencilla pero acogedora. En el salón, unos cuadros hechos a mano llenaban de color las paredes. Belén vivía del arte, vendía cuadros a los turistas, restauraba muebles viejos y enseñaba a dibujar con orgullo al pequeño Matías. Todas las mañanas preparaba café y pan recién hecho con mermelada. Se ponía el delantal y empezaba a pintar. A veces se paraba a mirar la ventana durante largos minutos. Sus ojos vagaban por el horizonte,
como si esperara que un fantasma del pasado apareciera en cualquier momento. Y ella esperaba, no por elección, sino por miedo. Durante años había tenido la misma pesadilla. La puerta que se abría, un hombre trajeado que entraba y se llevaba a su hijo. Por eso no usaba su verdadero nombre, por eso vivía lejos de todo, por eso nunca dejó que Matías tuviera contacto con teléfonos móviles, internet o cualquier cosa que pudiera revelar demasiado. Pero aquella tarde sintió algo extraño, una opresión en el estómago, un malestar en el aire. Matías tardaba más de lo habitual en volver del parque donde solía vender dibujos. Miró el reloj, más de 1 hora de retraso. Se levantó, cogió el abrigo y estaba a punto de salir cuando oyó abrirse la puerta. «Mamá», dijo él, que entraba con las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos brillantes de emoción. Ella corrió hacia él. «¿Dónde estabas, mi vida?». Estaba preocupada. «Conocí a un buen hombre. Compró mi dibujo y me preguntó por ti, así que le enseñé el dibujo». A Isabela se le heló la sangre. «¿Qué dibujo?». La que guardo en mi bolsillo, la que me dijiste que nunca perdiera». Sintió que el mundo le daba vueltas. Se reclinó un momento en la silla, intentando no desmayarse. Dijo algo, se quedó callado, pero parecía muy sorprendido. «Ah, se llamaba Elías». La última palabra retumbó como un trueno. El nombre que no había oído en voz alta en 7 años. El nombre que juró no volver a pronunciar. El nombre del hombre que aún vivía dentro de ella. En los recuerdos, los traumas, los sentimientos que intentaba enterrar bajo capas de silencio. Su corazón empezó a latir deprisa, su mano tembló ligeramente. Sabía que él venía, sabía que ahora todo iba a cambiar. Elías apenas durmió aquella noche. La imagen de la fotografía que el niño le había enseñado no se le iba de la cabeza. Los rasgos de Isabela seguían vivos en su memoria, la sonrisa serena, la expresión contenida, la misma forma de inclinar la cabeza cuando miraba a alguien con dulzura. Pero ahora, mezclado con todo eso, había algo nuevo: la imagen del chico, Matías. Había algo en sus ojos que le inquietaba. No era solo que se pareciera a ella, era más que eso, era familiaridad, un reflejo, un eco. En el fondo, Elías ya lo sabía, el chico no era solo una casualidad, había sangre entre ellos. A la mañana siguiente, volvió al parque temprano, vestido con sencillez, sin seguridad, sin chofer, como si quisiera borrar cualquier rastro de su fortuna. Pasó horas dando vueltas alrededor de los bancos, mirando a cada niño, a cada madre, a cada grupo. Preguntó a los vendedores ambulantes, a un jardinero, incluso a un policía de patrulla. Vio ayer a un niño vendiendo dibujos, repitió pacientemente. Las respuestas eran vagas. «Oh, muchos niños venden cosas por aquí, uno con una gorra roja, o este era azul». Con cada respuesta negativa aumentaba su angustia. A punto de darse por vencido, se sentó en el mismo banco donde había visto al chico el día anterior. Miró a su alrededor, nada. Entonces vio algo tirado en el suelo, cerca del parterre, una hoja arrancada con la esquina doblada. La recogió con cuidado. Era un dibujo infantil. Una casita con una mujer vestida que cogía de la mano a un niño. Detrás de la hoja, un nombre garabateado a lápiz: «Para mamá», de Matías. Elías cerró los ojos. Un torbellino de emociones le golpeó. Ella estaba viva, tenía un hijo, y ese hijo era suyo. Durante todos esos años, había pensado en 1000 hipótesis: si la habían secuestrado, si había muerto, si había huido por miedo, pero nada tenía sentido. Hasta ahora, se levantó con decisión, cogió el móvil y llamó al único hombre en el que siempre había confiado en silencio: Ramiro, su asistente personal desde hacía 2 décadas. «Necesito que encuentres a un chico llamado Matías, que va al Parque del Retiro con su mamá. Puede que se llame de otra manera, pero su verdadero nombre es Isabela Duarte. ¿Algún dato más, señor? Solo esto, mantengan absoluta discreción. Y por favor, apúrese». Colgó. Elías miró una vez más el dibujo que tenía entre las manos. Era sencillo, infantil, casi ingenuo, pero contenía más verdad que cualquier documento que hubiera firmado en su vida. A partir de ese momento,
tenía un nuevo propósito: reencontrarse con Isabela y conocer al hijo que había ocultado durante 7 largos años. Isabela no podía respirar bien. Sentada en el borde de la cama, miraba la puerta cerrada, mientras Matías, en la habitación contigua, tarareaba distraído alguna canción infantil. Apretaba entre sus dedos la fotografía que llevaba su hijo, esa misma imagen que ahora podría haber abierto la única puerta que temía que estuviera abierta de par en par, la puerta al pasado. No fue por egoísmo por lo que Isabela huyó, no fue por falta de amor, de hecho, fue precisamente por amor por lo que se marchó. 7 años antes, Isabela estaba embarazada de Matías, cuando descubrió algo que lo cambió todo. No era solo la mujer de uno de los hombres más ricos de España, era la nuera de una poderosa y antigua familia, relacionada con personas que hasta entonces parecían intocables. Fue durante una visita a la mansión de la familia Harrington en Valencia, cuando escuchó una conversación que no debía palabras frías sobre contratos ilegales, blanqueo de dinero y amenazas a socios comerciales. Elías estaba inmerso en sus negocios. Nunca se dio cuenta de lo aislada que se sentía, rodeada de empleados que la vigilaban más que la atendían. Y su padre, don Aurelio Harrington, era el tipo de hombre que no toleraba el fracaso ni a los testigos. Cuando se enteraron de que estaba embarazada y se plantearon denunciar las irregularidades, llegó la advertencia velada: si amas a este niño, vete, y no vuelvas jamás. Aquella noche, Isabela hizo la maleta, se fue sin dejar una nota, sin despedirse, sin revelar su embarazo, simplemente huyó, con el corazón roto y el alma cargada con la culpa de no haberle dicho nunca la verdad al hombre que amaba. Desde entonces, vive escondida. Cambió de nombre, de ciudad, de acento. Crió a Matías con lo poco que tenía, enseñándole el valor del arte, la bondad y el silencio. Pero ahora todo eso parecía estar amenazado. Elías la había encontrado, o mejor dicho, estaba a punto de encontrarla. Y ella sabía que por mucho que intentara mantener las distancias, el mundo real había vuelto. El pasado que había intentado enterrar estaba saliendo a la luz, y con él llegaron preguntas a las que no quería, y tal vez no podía responder. En el fondo, Isabela aún le quería, pero ¿sería capaz Elías de perdonarla? Y aún más, tendría el valor de contarle toda la verdad, incluida la parte más peligrosa de todas, porque había algo que nadie sabía, algo que ni siquiera Elías había descubierto en todos esos años, algo que involucraba a Matías, y algo que podría cambiarlo todo. En menos de 48 horas, Ramiro entregó resultados. El discreto y leal ayudante había cruzado los datos de las cámaras del ayuntamiento con las transacciones bancarias de los comerciantes locales. También siguió las pistas de un vendedor de globos que recordaba a un chico educado que siempre pedía cambio en monedas. Todos apuntaban al mismo lugar, un pueblo llamado San Bartolomé, aislado y tranquilo, por el que rara vez pasaban turistas. Es un pueblo pequeño, señor, dijo Ramiro por teléfono, pero he encontrado un nombre de mujer que coincide con sus rasgos. Se hace llamar Belén Duarte, una artista local, vive con un chico, está sola. Elías cerró los ojos, sintió una mezcla de alivio y angustia. Estaba viva y cerca, pero la alegría estaba cargada de dudas. Habían pasado 7 años, ella le había dejado sin una carta, le había ocultado un hijo, tantas preguntas y ninguna certeza de que obtendría respuestas. Aún así, se fue, condujo por las estrechas carreteras que atraviesan la campiña española, prescindiendo de la seguridad y las formalidades. Quería llegar como hombre, no como empresario, como padre, no como jefe. Al pasar junto al arco de piedra que marcaba la entrada al pueblo, sintió que el corazón se le aceleraba. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre las casas bajas. Los niños jugaban en la plaza central, los caballeros charlaban en las esquinas. Detuvo el coche cerca de la plaza, caminó despacio, con la mirada atenta. Entonces la vio, a ella, de espaldas a él, con el pelo recogido en un moño sencillo y un delantal manchado de pintura. Salía de una pequeña tienda con el letrero
Atelier Belén Arte con Alma. Elías se detuvo en medio de la calle. No podía moverse. 7 años. Allí estaba la mujer que amó y que también lo destruyó. La mujer que desapareció con lo más preciado, la verdad. Por un instante, pensó en correr hacia ella, gritar su nombre, preguntarle por qué. Pero entonces algo le detuvo. Matías salió por la puerta de la tienda con un pincel y un vaso de agua en la mano. Miró a su alrededor y vio a Elías. Se detuvo un segundo, como si algo en sus entrañas le hiciera reconocerlo. Isabela también notó la mirada del chico. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron. Fue como un shock. Todo un mundo derrumbándose en un segundo de silencio. Elías respiró hondo. Isabela se llevó la mano al pecho, como si le hubiera faltado el aire. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, apareció una mujer mayor, una vecina o amiga, y llamó a Matías para que entrara. Isabela dudó y le siguió. La puerta se cerró, y Elías se quedó en medio de la calle, con el corazón en llamas, sin saber si acababa de encontrar de nuevo al amor de su vida o a la mujer que más podía destruirle. Al día siguiente, Elías regresó al pueblo antes del amanecer. Pasó horas en el coche aparcado en la misma calle, observando desde la distancia. Cada vez que veía a Isabela o Belén, como se hacía llamar ahora, algo se estremecía en su interior. La forma en que se peinaba, cómo se inclinaba para hablar con su hijo, incluso cómo se limpiaba los pinceles con el borde del delantal, todo en él lo reconocía. No era un recuerdo, era real, viva, estaba allí, pero había algo diferente. Ella no estaba sonriendo como antes, había una sombra constante en sus ojos, como alguien que vive mirando hacia atrás. Y en Matías, Elías vio una mezcla nítida, la ligereza de su mirada con sus propios rasgos. Ya no había duda, aquel niño era su hijo. La tarde de ese mismo día, cuando vio que Matías se iba con un vecino mayor, quizá a clase o a dar un paseo, Elías aprovechó, bajó del coche, cruzó la calle con pasos lentos pero firmes. Se detuvo ante la puerta del taller, llamó 2 veces. Silencio. Entonces la puerta crujió lentamente. Apareció Isabela. Sus ojos, al verle allí, no ocultaron nada, ninguna defensa, ninguna negación. Sabía que vendrías, dijo ella en un susurro. No sabía si aún existías, respondió él con voz contenida. Ella miró a su alrededor, tiró de él hacia el interior y cerró la puerta tras de sí. El estudio era sencillo pero bonito, cuadros en las paredes, pintura fresca en el aire, una vida oculta en cada detalle. ¿Es mi hijo?, preguntó Elías, directamente. Isabela dudó, pero no mintió. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué huiste? La voz empezaba a quebrársele. Respiró hondo, se apoyó en la mesa y miró al suelo. Porque si me hubiera quedado, hoy no estaría vivo. El silencio cortó el aire como una navaja. Elías negó con la cabeza. No, podrías haber confiado en mí, confiabas en tu padre, interrumpió ella, con voz firme. Elías guardó silencio. Isabela se acercó despacio a una estantería, sacó una caja de madera y depositó sobre la mesa una serie de viejas notas, recortes de periódico, cuentas falsas, documentos. Descubrí cosas. Escuché conversaciones. Vi movimientos ilegales. No podía fingir. Estaba embarazada, Elías, y oí a tu padre decir que yo era un riesgo, que un accidente lo resolvería todo. Nunca dijo mi nombre, pero la expresión de su cara, lo entendí. Elías se pasó una mano por la cara. La conmoción no provenía solo del dolor, sino de darse cuenta de que nunca había sido débil. Era valiente. Podrías habérmelo dicho, estabas ciego, enterrado en el negocio familiar. Y yo solo podía pensar en proteger a mi hijo, a nuestro hijo. Los dos se miraron fijamente. 7 años de silencio, dolor, añoranza y culpa comprimidos en un solo instante. Isabela continuó. No te pedí que me perdonaras, pero ahora que lo sabes, por favor, no me lo quites. Elías se acercó, lentamente. Tenía los ojos llorosos, pero la voz firme. No he venido a llevarme a nadie. He venido porque me he pasado 7 años despertándome con un vacío que llevaba tu nombre. Y ahora he descubierto que ese vacío era más grande de lo que imaginaba. Elías la interrumpió.
bajando la voz, solo quiero saber en quién te has convertido, y conocer a mi hijo. El tiempo pareció detenerse de nuevo, pero esta vez no había ira en el aire. Había dolor, había amor, y había algo que aún estaba por llegar. Al día siguiente, el estudio estaba cerrado. Isabela no tuvo el valor de abrir las puertas, ni de coger los pinceles. Se sentía agotada, como si cada músculo de su cuerpo hubiera absorbido en pocas horas el peso de los últimos 7 años. Elías respetó su tiempo, pero no se marchó. Se quedó en la única posada del pueblo, sin dar su verdadero apellido, sin mostrar su fortuna, solo esperando. Paseaba por la plaza, leía un periódico viejo en el café y a veces, sin querer, miraba hacia la ventana del estudio, como quien espera una señal, pero no lo forzaba. La tarde del tercer día llegó la señal. Isabela apareció en la puerta de la posada. Llevaba el pelo suelto, la expresión cansada pero firme. Quiere conocerte. Elías se levantó de inmediato. ¿Se lo has dicho? Ella negó con la cabeza. No todo, pero lo suficiente. Unos minutos después, estaban en el patio trasero del estudio. Era un espacio sencillo, con vasijas de barro, pinceles sumergidos en tarros y juguetes esparcidos por el suelo. Matías estaba sentado en una silla baja, dibujando. Cuando oyó pasos, levantó la vista, permaneció inmóvil un momento, luego señaló el dibujo y dijo, sin levantarse, «Eres tú, ¿verdad?». Elías se detuvo, no sabía si sonreír, llorar o arrodillarse. «Sí, soy yo. Mi madre me dijo que eras mi padre, pero no pudo decírmelo antes». Elías se agachó sin tocarle. «Es verdad, y, lo siento mucho». Matías le miró con ojos grandes, luego le sacó punta al lápiz. «¿Sabes dibujar?». Elías sonrió, apenas. El chico se quedó pensativo unos segundos, y le tendió un papel limpio. «Puedes intentarlo, eso es, sin abrazos, sin lágrimas, sin grandes palabras, solo un gesto, un trozo de papel, un espacio compartido». Isabela miraba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta, conteniendo la respiración. Por primera vez en años, su hijo sonreía con alguien que no era ella. Por primera vez Elías era más que un recuerdo, era una presencia. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, una furgoneta oscura aparcó discretamente a la entrada del pueblo. 2 hombres bien vestidos, pero fuera de lugar en el entorno rural, se apearon sin llamar la atención. Uno de ellos llevaba un maletín, el otro, un teléfono móvil con el nombre de don Aurelio parpadeando en la pantalla. «Confirmado», dijo el hombre que contestó. «Ya están aquí, la mujer, el chico, y su hijo también». Al otro lado de la línea, la respuesta fue breve. «Entonces termina el trabajo que no pudiste terminar hace 7 años». A la mañana siguiente, Isabela se despertó con una extraña sensación en el cuerpo. No era solo cansancio, era de alerta. Salió temprano de la casa, fue al patio a ver las plantas, como todos los días, pero notó huellas en el piso de tierra, pisadas grandes y pesadas, que no pertenecían ni a ella ni a Matías. También había marcas recientes de neumáticos, como de un vehículo que no solía circular por las estrechas calles del pueblo. El corazón se le aceleró, miró a su alrededor, no había nadie, pero el aire era denso, sabía cuándo la estaban observando. Volvió a entrar en casa con pasos rápidos, y cerró la puerta. Matías seguía dormido en su habitación, abrazado a una almohada con una cara de dibujos animados, inocente, ajeno al mundo de sombras que se avecinaba. Isabela cogió el móvil y llamó a Elías. «Necesito hablar contigo, ahora mismo». Minutos después, ya estaba allí. «Están aquí», dijo sin rodeos. «No sé cómo nos han encontrado, pero están aquí, y no son cualquiera, son los hombres de tu padre, estoy segura de ello». Elías guardó silencio unos instantes. La verdad que había temido empezaba a materializarse ante sus ojos. «¿Creías que seguía detrás de esto?», preguntó, casi en un susurro. «Nunca tuve dudas», respondió ella,
cuando huí, no solo te estaba protegiendo a ti, estaba huyendo de él, pero tú no tienes pruebas, yo sí las tengo, lo guardé todo, por miedo, por desesperación, y ahora, si no actuamos, se llevarán a Matías, o algo peor. Elías se sentó a la mesa, frotándose las manos en la cara, por primera vez, no era el hombre que dirigía las empresas, solo era un padre, perdido, intentando proteger lo que acababa de encontrar de nuevo. Así que acabemos de una vez, dijo con firmeza. Enfrentémonos a lo que ha quedado atrás. No lo entiendes, replicó ella, con los ojos llorosos. Tu padre nunca falla, destruye, silencia, compra, y si no puede, elimina. Elías se levantó, así que ha llegado el momento de hacer lo que debería haber hecho hace 7 años. ¿Qué debería haber hecho hace 7 años? Elegirte a ti y a nuestro hijo. Un ruido los interrumpió. Fuera, un coche oscuro pasaba demasiado despacio, como si no buscara una dirección, sino un objetivo. Isabela corrió hacia la ventana y reconoció una de las caras. Es él, uno de los hombres que me siguieron en Valencia. Tenemos que salir de aquí, dijo Elías. Ya, ella asintió, con los ojos firmes. Fue al dormitorio, despertó suavemente a Matías y le susurró: vamos a la aventura, hijo. Pero es un secreto, ¿vale? El niño sonrió soñoliento. Una aventura. Ella le besó la frente, la mayor de todas. La carretera atravesaba la campiña española como una cicatriz olvidada. Mientras el coche viajaba entre montañas y campos secos, Elías conducía en silencio. A su lado, en el asiento trasero, Isabela observaba la carretera con ojos atentos, y Matías dormía con la cabeza apoyada en la mochila, abrazado a un cuaderno de dibujo. ¿Se encuentra bien?, preguntó Elías, rompiendo el silencio. Sí, pero se va a despertar lleno de preguntas. ¿Y tú? Lo miró con seriedad. Estoy cansada de huir. Elías asintió. Por dentro, él también estaba cansado, pero su cansancio no era solo físico, era moral, era el peso de 7 años de ausencia, ignorancia y omisión. Quiero protegerte, dijo, pero no sé por dónde empezar. Isabela respiró hondo, abrió su bolso y sacó un viejo maletín, envuelto en gomas que se habían secado. Empieza por aquí. Elías aceptó el objeto con vacilación. Dentro había contratos de fachada, registros de depósitos millonarios en cuentas fantasma, copias de correos electrónicos amenazadores, fotos de reuniones con políticos y empresarios que ahora eran respetadas figuras públicas. Todo esto, murmuró, hojeando las páginas, es de mi padre. Él era el centro, pero no estaba solo. El agujero es más profundo de lo que crees, y si sale a la luz, mucha gente caerá en él. Elías guardó silencio durante largo rato, sus manos agarraban con fuerza los papeles. Esto destruirá mi apellido, mi empresa, todo lo que he construido. Isabela le miró fijamente, sin pestañear. No todo, destruirá su imperio, pero quizá, por primera vez, pueda construir algo propio. Desvió la mirada hacia el retrovisor. Matías seguía dormido. Allí, en esa imagen, estaba el futuro. No el futuro de accionistas y consejos de administración, sino el futuro de un padre, el de un hombre que intenta redimirse. ¿Confías en que haré lo correcto?, preguntó en voz baja. Lo hice cuando huí, y confío en ti ahora que he vuelto, respondió ella, pero tienes que decidir por ti misma, no por mí, no por él, por los dos. El coche avanzó unas horas más, hasta que se detuvieron en una casa aislada, que pertenecía a uno de los antiguos empleados de confianza de Elías. Era sencilla, discreta, protegida por árboles y sin vecinos cercanos. Dentro Matías se despertó, se frotó los ojos y miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? En un piso franco, respondió Elías, arrodillándose frente a él. Te prometo que aquí nadie te hará daño. El chico le miró con extrañeza. Pareces triste, un poco, pero feliz también. ¿A qué se debe? Elías tragó saliva. Porque he esperado mucho tiempo para verte dormir así, tranquilo. Y ahora, solo quiero verte crecer. Matías le abrazó, tímidamente pero con sinceridad. Y en ese momento, Elías dejó de ser el hombre que había perdido 7 años. Era el padre que aún podía recuperar todos los siguientes. La llamada se produjo sin previo aviso. Elías reconoció el número,
aunque nunca lo había guardado en sus contactos. Era el mismo que utilizaban para las llamadas discretas dentro de la empresa, el número que usaba don Aurelio Harrington, su padre, cuando quería hablar sin intermediarios. Descolgó. Elías, la voz de su padre era firme, pulida, pero detrás de la cortesía había acero y veneno. Así que es verdad, la encontraste, la encontré, y también encontré lo que intentaste ocultar. Yo no oculto, yo protejo. Elías no contestó. Don Aurelio continuó. Quiero ser claro contigo. Lo que pasó hace 7 años fue lamentable, pero necesario. Ella era una amenaza, y si lo sigue siendo, podré hacerle frente. La pregunta es, ¿estás conmigo o contra mí? Al otro lado de la línea, el silencio de Elías era como un campo minado. No quiero guerra, hijo, dijo don Aurelio, cambiando el tono. Quiero acuerdos. Puedo proteger al chico. Hazte cargo de todo discretamente. Tú sigues al frente de la empresa. Nada cambia. Ningún escándalo. Sin titulares. Yo desaparezco con los documentos. Y tú desapareces con ella. Elías cerró los ojos. Su padre acababa de ofrecerle el mundo. Pero era un mundo sin alma. Y si no acepto, la respuesta llegó fría. Entonces ya no eres mi heredero, ni mi hijo. Elías sintió una sacudida seca en el pecho. Por primera vez, lo oyó claramente. Tendría que perder su nombre para encontrar la verdad. Colgó, salió al balcón, donde Isabela observaba a Matías pintar al sol de la tarde. Él reía solo, con los pies descalzos y las manos manchadas de pintura azul. Aquello era paz. Por primera vez en años, vio paz. «¿Ha llamado, verdad?», preguntó Isabela, sin mirar atrás. Llamó. Ofreció el mundo, si te dejaba atrás. Y Elías se acercó, le puso la mano en la espalda, y dijo con voz quebrada, «Prefiero reconstruir el mundo contigo, que mantener un imperio hecho de mentiras». Ella se dio la vuelta lentamente. Por primera vez, había alivio en sus ojos, pero también miedo. No se rendirá, ni yo tampoco. La noche cayó sobre la casa de acogida, como un pesado manto. Dentro Isabela preparaba el té. Matías estaba profundamente dormido en el sofá, con su dibujo inacabado aún en la mano. Elías, sentado a la mesa, escribía algo a mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía la necesidad de grabar de su puño y letra una nueva versión de su historia. Pero la paz se vio interrumpida por un ruido seco, cristales rompiéndose, la puerta trasera forzada. Todo ocurrió en segundos. Elías corrió al dormitorio y agarró la vieja pistola del portero que estaba guardada debajo de la cama. Isabela agarró a Matías y tiró de él hacia un rincón oscuro de la habitación. Entraron 2 hombres, ropa oscura, sin máscaras. Uno de ellos llevaba un documento en la mano. «Tenemos una orden judicial», dijo fríamente. «Custodia temporal del niño, orden firmada en Madrid. La madre está siendo investigada. Se llevarán al niño». «Esto es falso», grita Isabela con los ojos encendidos. El segundo hombre se acercó e intentó arrancar a Matías de sus brazos. Fue entonces cuando apareció Elías, apuntando con su pistola. «Ponle un dedo encima y apretaré el gatillo». Los 2 hombres se detuvieron. Uno de ellos dio un paso atrás. El otro vaciló. «¿Está seguro de esto, señor Harrington?» «Estoy seguro de que mi padre puede comprar jueces, pero no comprará a mi hijo. Lo perderá todo». «No, lo estoy salvando todo». Fuera, las luces de un coche de la policía local iluminaban el patio. Ramiro, el leal ayudante, había pedido discretos refuerzos, trayendo a las autoridades una copia completa del expediente del crimen. En sus manos llevaba nuevos documentos, grabaciones, registros e incluso un vídeo de don Aurelio amenazando a un ex socio. Los hombres retrocedieron. Sabían que la fachada se había derrumbado. Horas después, la policía se marchó con pruebas suficientes para abrir un caso internacional. Don Aurelio sería investigado formalmente. Su influencia resistiría, pero por primera vez, tembló. En el silencio que quedaba, Elías se sentó en el suelo, exhausto. Matías se acercó, con una manta en las manos. «¿Está todo bien ahora?». Elías lo acercó. «Sí, porque ya no voy a dejar que te alejen de mí». Isabela los observó en silencio.
No era el final, pero era el renacimiento. El imperio de la mentira se desmoronaba, y en su lugar, una nueva familia empezaba a florecer. Pasaron 2 años. La vieja casa del pueblo fue remodelada. El estudio de Isabela tenía ahora grandes ventanales, un invernadero de flores al lado y un caballete donde Matías dibujaba todos los días después del colegio. Elías había dejado oficialmente la presidencia de la empresa Harrington. Había vendido su parte, donado la mitad a proyectos sociales y el resto lo utilizaba con propósito. Nadie en el pueblo le llamaba millonario, era simplemente Elías, el hombre de la plaza que llevaba a su hijo al colegio y ayudaba a empujar el camión del panadero por las subidas más duras. Las cicatrices del pasado no habían desaparecido, pero ahora tenían nombre, forma y significado. Eran recuerdos, eran aprendizaje. Una tarde, sentados en el jardín de flores, Isabela se volvió hacia él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo esto? Elías sonrió. Un niño, un dibujo y una foto. Matías, que ahora tiene 9 años, levantó la vista de su cuaderno y dijo, y una mamá que nunca se rindió. Los 3 se miraron y se rieron, no una risa fuerte y forzada, pero el tipo de risa que proviene de un alma aliviada, de alguien que ha sobrevivido. En la pared del estudio, enmarcado, estaba el primer dibujo que Matías había vendido en el parque, junto a la foto de Isabela. El pie de foto estaba escrito en letras pequeñas, donde empieza el amor, acaba el miedo.